Vamos, chicos, último tema. Volumetrías de reducción-oxidación, o también denominadas volumetrías redox. El contenido de este tema está dividido también en dos partes, como todos los anteriores. La primera parte, o parte A, sería la parte de los contenidos más teóricos, de qué son este tipo de reacciones, ajuste de reacciones redox, lo que sería este tipo de equilibrios. Y aquí hay una parte, un apartado último de electroquímica, que no sé yo si vamos a ser capaces de llegar a ver. Por lo menos con llegar hasta el punto 5 yo me daría por satisfecha. La parte B es la que nos queda pendiente, como en los temas anteriores, que sería la aplicación práctica, las valoraciones o volumetrías redox. Bueno, este tipo de reacciones, este tema muchos de vosotros ya lo habéis visto en bachillerato y por tanto ya no es un tema nuevo, ya conocéis este tipo de reacción y es un tipo de reacción que existe en muchos fenómenos a nuestro alrededor. ¿Vale? Muchísimos procesos biológicos se rigen por reacciones de este tipo, reacciones redox. Por todos es sabido los procesos de oxidación de los metales, ¿vale? Es un proceso de reacciones, como decimos, de oxidorreducción. Los procesos de oxidación de nutrientes para obtener energía en el interior de las células, la reducción del dióxido de carbono en la respiración de las plantas, la oxidación de combustibles muchas veces para generar energía, distintos procesos energéticos. De hecho, una de las implicaciones más importantes de estos procesos, de este tipo de reacciones, es la producción de electricidad a través de reacciones o de procesos redox. Y la disciplina que estudia las leyes que rigen estos procesos se denomina electroquímica, que sería el último apartado que, si nos da tiempo, pues lo veremos, y si no, quedará pendiente para el curso que viene. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña comparativa entre lo que son las reacciones ácido-base y la reacción redox. La reacción las reacciones ácido-base, si recordáis, eran reacciones que se producían, también eran además conocidas como reacciones de transferencia de protones, de los H+, desde una sustancia ácida, que era la que cedía el protón, a una sustancia básica, que era la sustancia receptora, o esta sustancia que aceptaba el protón. Reacciones de transferencia de protones ácido-base. Bueno, pues cuando trabajamos con reacciones redox, aquí la partícula que se transfiere no son protones, sino electrones. Son reacciones de transferencia de electrones entre una sustancia, que va a ser la sustancia el reductor, una sustancia que cede el electrón, a otra sustancia que lo acepta, que gana ese electrón o esos electrones, que será la sustancia oxidante. ¿Vale? Hay muchísima similitud entre los dos procesos. Lo que pasa es que en uno la partícula transferida, en los procesos ácido-base son protones, y en los procesos, como decimos, redox, la partícula que transferimos son electrones. Vamos a trabajar con electrones. Bueno, pues para poder avanzar, antes de meternos en este tipo de reacciones y definir cuál es el reductor y cuál es el oxidante, es muy importante tener muy claro el estado de oxidación de los distintos elementos en una reacción química. Porque como lo que vamos a hacer es transferir electrones de uno a otro, lo que vamos a hacer es cambiar el estado de oxidación. Y si no tenemos claro determinar el estado de oxidación de los distintos elementos, pues tenemos un problema. Entonces, para este tema es muy importante hacer una revisión de la formulación y de saber calcular los estados de oxidación, hacer un repaso a cada uno de los átomos que conforman una molécula. Ya sabéis que el estado de oxidación era el número que le asignábamos de un modo aproximado de la estructura electrónica que tiene ese átomo en la molécula, ¿vale? De esa capa de valencia que teníamos.
Entonces, salvo en los compuestos iónicos en los que el enlace, no sé si recordáis, el enlace iónico, uno de los átomos acepta el electrón en la formación del enlace y el otro lo cede, y por tanto se forman iones. En muchos de los compuestos, sobre todo los compuestos con enlace covalente, realmente no se forman iones. Lo que pasa es que nosotros asignamos estados de oxidación y imaginamos una situación límite que no es real, en el que uno de los átomos que conforman el enlace es el que cede y otro acepta los electrones. Normalmente el átomo más electronegativo es el que gana los electrones y se queda con la carga negativa, ¿lo recordáis? Y el átomo más electropositivo sería el que pierde y quedará con la carga, por tanto, positiva, pierde los electrones. Por tanto, el estado de oxidación positivo, decíamos, el átomo pierde total o parcialmente los electrones en la molécula respecto al átomo aislado neutro, y un estado de oxidación negativo serán aquellos átomos que ganan total o parcialmente electrones en la molécula respecto al átomo aislado neutro. ¿Vale? Esto hacíamos el recordatorio y vamos a ver si tenemos claras las normas básicas para asignar los estados de oxidación. Tenéis escrito también en los apuntes las reglas, y esto es el orden básico que tenemos que ir siguiendo para determinar el estado de oxidación de todos los átomos que conforman una molécula. Lo primero de todo es que la suma de todos los estados de oxidación de los átomos de una molécula neutra tiene que ser 0. ¿Vale? Si nuestra molécula no es neutra, por contra estamos con un ión, ¿vale? La suma de los estados de oxidación de todos los átomos será igual a la carga de ese ión, ¿vale? Bien sea positivo o sea negativo. El estado de un átomo individual, sin combinar químicamente con otros elementos, si recordáis, es 0, ¿vale? Los compuestos que están conformados por metales del grupo 1 de los alcalinos tienen estado de oxidación +1, y los del grupo 2, los alcalino-térreos, +2. El flúor en todos sus compuestos tiene estado de oxidación -1. El hidrógeno habitualmente, la mayoría de los compuestos, va a tener estado de oxidación +1 positivo, salvo en los hidruros, luego lo veremos, que puede ir con -1, pero lo normal es que sea +1. Y el oxígeno -2, habitualmente -2. Es verdad que los peróxidos llevan otro estado de oxidación. Y luego en los compuestos binarios con metales, los elementos del grupo 17, flúor, cloro, bromo, yodo, estado de oxidación -1, los del grupo 16 -2, los del grupo 15 -3. ¿Vale? Hacemos este pequeño recordatorio. Lo vamos viendo. Como ya hemos dicho, el estado de oxidación de cualquier átomo en estado libre, siempre que no esté combinado, va a ser 0. Es decir, elementos no combinados, el cobre, el aluminio, argón, plata, estado de oxidación 0, siempre que los tengamos así. Y las moléculas diatómicas, el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, igual, estado de oxidación 0. Reglas básicas, recordando un poquito de formulación. El estado de oxidación del hidrógeno casi siempre es +1, salvo en los hidruros. La combinación en los hidruros con elementos más metales, con elementos más electropositivos, aquí el hidrógeno tenía el estado de oxidación -1, pero en el resto de casos, ácidos, todas las sustancias que nos aparezcan de formulación de química orgánica, que aunque no hemos dado química orgánica, el metano, CH4, esos hidrógenos llevan siempre estado de oxidación +1, ¿vale? El estado de oxidación del oxígeno -2, salvo el peróxido, recordáis que aparecía con estado de oxidación -1, y cuando se combina con el flúor, que en este caso, como el flúor es un elemento más electronegativo, el oxígeno actuaría con estado de oxidación +2. Pero bueno, lo habitual, oxígeno -2.
Cuando tenemos iones simples, bien sean cationes o aniones, el estado de oxidación va a ser igual a la carga del ion. Aquí tenemos ion cobre 2+, estado de oxidación +2. El ion sodio, estado de oxidación +1. Ion cloruro, ion sulfuro, -1, -2. Es la carga que tiene ese anión. Estamos hablando de iones simples. Si tengo un ion poliatómico, como ya habíamos dicho, la suma de los estados de oxidación de todos los átomos tiene que ser igual a la carga del ion. Tenemos un ejemplo, el ion sulfato. ¿Vale? Si yo quiero determinar cuál es la carga del azufre, si recordáis, azufre tengo un átomo, ¿cuál es su carga? X, no lo sabemos. Oxígeno, tengo 4 átomos de oxígeno y el estado de oxidación del oxígeno ya hemos dicho -2, 4 por -2, -8. La suma de X menos 8 tiene que ser igual a la carga del ion. La carga del ion es -2, pues más X menos 8 igual a -2. Si despejamos la X, más 6. El azufre aquí está con estado de oxidación +6. ¿Vale? En las moléculas neutras, el estado de oxidación, la suma de los estados de oxidación de todos los átomos tiene que ser igual a 0. Aquí tenemos el ácido sulfúrico, igual si quiero determinar el estado de oxidación del elemento central, esto lo recordamos un poco porque todavía hay personas que todavía les da problema hacer este cálculo. Tenemos 2 hidrógenos por un estado de oxidación +1, que ya hemos visto, 4 oxígenos con un estado de oxidación -2, 4 por 2 -8, 2 más 1 más 2, y un átomo de azufre del cual desconocemos la carga. La suma +2 más X menos 8 tiene que ser igual a 0 porque es una molécula neutra. En este caso, el estado de oxidación del azufre es +6, ¿vale? Despejaríamos. Bueno, pues vamos a ver qué tal, que se desenfocan. Hacemos este ejercicio, calcularme el estado de oxidación de estas sustancias. ¿Qué le pasa ahora? ¿Vale? Hacéis un pause, lo buscáis y comprobamos. A ver qué tal. Pongo la hoja, estados de oxidación, y aquí tenemos, ¿vale?, las soluciones. En los 2 primeros casos he hecho el análisis, la suma, ¿vale?, de los distintos estados de oxidación, resolviendo para ver el estado de oxidación como se pedía del fósforo, del nitrógeno, ¿vale? Aquí el nitrógeno, si os dais cuenta, se le une un grupo OH, el OH- tiene una carga negativa, pero lo podemos desglosar, -2 más 1, -1, para sacar la carga global. Aquí he puesto ya directamente la carga de los átomos centrales. Aquí, como teníamos el primer ion, si os dais cuenta, -14 más 2X, tenemos un dicromato, tiene que ser igual a la carga de este ion. Es un anión 2 negativo, tiene que ser igual a -2, -14 más 2X igual a -2. Despejamos, aquí el cromo está con estado de oxidación +6, ¿vale? No queda ninguno, pues aquí los tenemos. Y para terminar, me buscáis el estado de oxidación de estos ejercicios, de estos compuestos, ¿vale? Los colocamos, hacemos un pause y corregimos. Para ayudaros un poco, si os dais cuenta, aquí tenemos varias sustancias que son de química orgánica, ¿vale? Combinaciones del carbono. El carbono, ya hemos dicho, el hidrógeno tiene que ir con +1 y os va a dar estados de oxidación muy raros para el carbono. El carbono habíamos visto que su estado de oxidación es +4, cuando se combina con el oxígeno puede tener +2, pero cuando hace combinaciones en química orgánica podemos encontrar estados de oxidación -1, +1, -3, ¿vale? No os asustéis. Pues venga, hacemos un pause y corregimos. Aquí tenéis la hoja de corrección,
¿vale? Veis lo que hablábamos de los carbonos, estados de oxidación muy particulares, y esta sustancia también, este mineral también era muy complicado porque salía una carga de 8 tercios, 4 por 2, 8 tercios, ¿no? Era una carga imposible. Sabemos que el hierro tiene que ser más 2 o más 3. Esto es una trampa, pero esto a veces aparece en sustancias así, sobre todo cuando son minerales, y si os dais cuenta, es la combinación de dos óxidos, del óxido de hierro 2 y el óxido de hierro 3, que da esta combinación en la conformación de ese mineral, ¿vale? Por eso da esta suma tan rara. Bueno, una vez que hemos repasado los estados de oxidación, ahora ya podríamos hacer, os voy a marcar el primer ejercicio de la hoja de ejercicios, que es indicar el estado de oxidación de distintas especies químicas. ¿Vale? Lo vamos trabajando y el próximo día continuamos con el tipo de reacciones. Hasta luego.